Feliz y bendecido día. Hola, hola. Hoy vamos a terminar hablando esta semana de lo que es la queja. Aquí en nuestro canal de YouTube te invitamos para que te suscribas y le des like al video. Bueno, esta semana en nuestra cuenta de Instagram estuvimos hablando sobre ese tema. Realmente comprendimos que a Dios no le gusta que nos quejemos. Por ejemplo, mi amor, en el día a día, ¿en qué te quejas tú? Pongamos un ejemplo. Bueno, la verdad, yo en medio de este tema, cuando lo estábamos realizando, haciendo nuestros videos, me di cuenta que mi queja muchas veces se disfraza en reclamo. Entonces me pasa algo, así sea simplemente que algo se me riegue, como que le reclamo a Dios por qué me pasan esas cosas. En vez de buscar la solución o de no sentirme culpable por lo que pasó, sino no darle importancia, pues, porque es algo que no tiene profundidad, ¿no? No tiene profundidad. Por ejemplo, a veces me pasa mucho en ese tipo de cosas pequeñas. Entonces, poniendo un ejemplo como lo que dice la palabra de la Biblia, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y después de una temporada se empezó a quejar contra Dios y le decía que se querían devolver, que querían devolver de donde Dios los sacó. Y la Biblia dice en número 11 que Dios ardió de la ira, o sea, le dio duro que sus hijos se quejaran. Entonces, cuando nos quejamos, ¿qué pasa con Dios? ¿Tú qué crees que le estamos haciendo a Dios? Pues lo que pasa es que cuando nosotros decidimos realmente ser hijos de Dios es porque creemos que todo lo que nos pasa siempre será bajo la voluntad de Él, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros nos quejamos y no estamos de acuerdo con lo que nos está sucediendo, debería como pensar que la voluntad de Él no es perfecta. Exacto, entonces ahí está, hay una clave bien importante. Si nosotros nos quejamos por algo, estamos como diciendo, Dios, te estás equivocando. Como Dios te estás equivocando. Y Dios no se equivoca, ¿sí? Gente, Dios no se equivoca, Dios ya tiene todo listo, todo planeado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a encontrar y a conocer el camino que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y eso de pronto es lo complicado, ¿no? Porque uno sabe que Dios está ahí, que Dios lo puede hacer todo y que Dios nos ama y que Dios lo hace por nosotros. Pero nosotros tenemos que entrar en ese río que Él tiene para nosotros, ¿no? No sé si ahí tú tienes estos dos versículos ahí en tu celu, que los hablamos ese día, me parecería chévere mencionarlos. Okay. Antes de que empecemos en las 5 áreas de la vida. Bueno, nosotros queremos siempre que nuestros temas vayan direccionados a las 5 áreas que tenemos nosotros como ser humano, que son la personal, la de pareja, la familiar, las finanzas y la salud. Entonces vamos a ver cómo la queja puede perjudicar cada una de nuestras áreas. Entonces, por ejemplo, Filipenses 2:14 nos dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Todo lo que sale de nuestra boca o da o quita vida, ¿no? Dice la palabra, o sea que... Porque el Proverbios 18 dice ese. Entonces, cuando tú vas y lees Proverbios 18, te dice que de nuestra boca sale bendición o sale maldición. Sale vida o sale muerte. Entonces, ¿qué preferimos hacer nosotros? Que de nuestra boca salga aquí. Pues, lógicamente, bendición. O sea, si nosotros empezamos a decir lo que está mal, a decir lo que va a pasar sin que haya pasado o a preguntar el por qué me pasa esto, el por qué no me salen las cosas, es que yo siempre, es que yo nunca, pues de nuestra boca y de nuestro corazón está saliendo cosas que a lo mejor hasta se darán, hasta pasarán, ¿no? Se crea una realidad de lo que decimos. Entonces cuando tú empiezas a hacer y a manejar tu vida sin quejarte, el quejarse tenemos que diferenciarlo de hablar con Dios, ¿no? Porque es que uno puede ir bravo a decirle, Dios, pero ¿por qué? O sea, explícame, yo quiero esto, yo trato de hacer eso porque Dios es tu papá y Dios te quiere escuchar, es lógico, ¿no? Pero entonces, ¿con qué motivación en tu corazón te estás refiriendo a esa situación? O sea, ¿con desagradecimiento o pidiéndole como ayuda a Dios o una solución o una respuesta? Muy cierto, porque una cosa es quejarse y otra cosa es comunicar, ¿no? Y es muy importante poder comunicar lo que nosotros sentimos. Yo creo que es una de las cosas que más nos ayuda a ser mejores, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte personal, ¿cómo podríamos identificar cuando es una queja y cómo Dios la ve? Lo que pasa es que, pues, de ahí surge todo, ¿no? Cómo tú te ves, cómo tú te valoras, cómo tú te amas, lo que piensas de ti. Si tú estás fuerte
en eso en eso que te acabé de decir, pues lógicamente va a enfrentar la vida distinto. Cuando tú no te valoras a ti misma, cuando tú crees que no eres capaz de hacer muchas, pues tú también estás diciendo a Dios que lo que Él hizo en ti o la creación que hizo en ti quedó mal hecha. Entonces pues ahí no vamos a empezar a hacer las cosas bien y vamos a empezar a crear como fortalezas y cosas que no nos dejan avanzar. Y recordemos algo que hemos dicho ya en muchas ocasiones, es un versículo que la verdad a mí me encanta porque pudo como destapar mi mirada, y es que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, cuando nos damos cuenta que hemos sido creados con debilidades precisamente para que Dios pueda fortalecerse en ellas, podemos darnos cuenta de que esas cosas que no están bien, o que de pronto nosotros las vemos como una queja, o como que no me gusta, o como que no la podría hacer mejor, pues que tratemos de no llevarlas como una queja, sino de conversarlas con Dios, ir en esa intimidad con nuestro Padre, en esa oración hacia Él, para que Él nos pueda ayudar a identificar cómo podemos fortalecer esas debilidades y esas cosas que a nosotros no nos gustan. Exactamente, siempre buscando como la respuesta de Dios, porque ahí está todo. Y es algo que nos sigue pasando y nos va a pasar a menudo, buscando respuestas, buscando caminos, y lo importante es que Dios nos los dé, Dios nos los tiene que decir, porque si Él no nos lo dice, nos vamos a equivocar, ¿sí? Pasando al otro es a la pareja, ¿no? Sí, a la pareja, ¿no? Y en el anterior hay un versículo que dice que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Obviamente hay cosas que de pronto Dios sí nos va a poder manifestar y contar, hay otras cosas ocultas que solamente Él tiene bajo su radar y que de pronto nos va a quedar difícil comprender. Pero obvio, cuando estamos en ese amor con Él, pidiéndole dirección, Él sin duda va a querer nuestro bienestar y nos va a guiar en todo momento. En pareja, ¿qué pasa en pareja cuando nos quejamos? Pues yo creo que es de las más difíciles, ¿no? Porque cuando uno se casa, realmente empieza uno a saber de lo que es capaz y lo que no es capaz, ¿no? Entonces, es importante, antes de quejarse uno de su esposa o de su esposo, mirar qué tiene uno adentro, o sea, mirar esa paja que hay en el ojo de uno antes de mirar la paja que hay en el ojo de ella o de él. Que esa es una de las instrucciones que Dios nos da en su palabra, y es: mira primero la viga de tu ojo antes de ver la viga de la otra persona. Claro, tenemos que examinarnos primero nosotros qué podemos cambiar, qué estamos haciendo mal antes de reclamar algo en la otra persona. ¿Sí? Total. Primero debemos ser transformados nosotros para nosotros dar lo mejor y buscar esa transformación en la otra persona. Mira que en ese punto hay algo importantísimo que nosotros hablamos ese día en nuestro live en Instagram, y era que muchas veces cuando nos unimos en pareja todavía no hemos encontrado esa realización personal, individual, y no nos hemos amado lo suficiente y no nos hemos dado que la felicidad está aquí en nosotros mismos, en esa relación así con Dios. Exactamente. Entonces nos casamos en búsqueda de que esa persona me haga feliz a mí, y ese es un gravísimo error. Entonces, cuando yo estoy a la espera de que esa persona a mí me haga feliz, pues todo el tiempo va a estarme quejando porque yo no voy a recibir lo que supuestamente yo estoy pensando que debería recibir, o con lo que yo debería sentirme feliz. Pero entonces aquí en este punto creo que sería chévere poder dar este consejo, y es a esas personas que están solteras, que no tienen pareja, es importante aprovechar ese tiempo de soltería para amarse, encontrarse uno con uno mismo, saber esa identidad que está en ese creador que nos ha hecho preciosos a todos, únicos y diferentes, pero con ese sello especial, para poder que cuando te unas en pareja, pues no estés en ese plan de esperar del otro. Y cuando ya estamos unidos, así como nosotros, que vamos a estar hasta la muerte, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, pues entrar a ser esos amigos, ¿no? Esos amigos incondicionales, donde cuando uno esté en medio de lo más feo, de eso horrible, podamos ayudar al otro a encontrar ese vacío y poder sanarnos en amor, ¿no? De eso se trata. En la parte familiar podemos hablar de la relación con nuestros hijos. Por ejemplo, Dios creó a los hijos, a nosotros cuando chiquiticos, recién nacidos, a nuestros hijos, ya con un camino establecido. O sea, Dios ya sabe lo que ellos van a hacer. El deber ser de nosotros como papás es encontrar ese camino que Dios ya puso en la vida de ellos y ser esa plataforma para que ellos sigan. La palabra nos habla que los hijos hechos en la juventud son como flechas en las manos de un arquero,
¿Por qué? Porque nosotros somos los arqueros y la flecha a nuestro Dios. Nosotros somos los que los vamos a tirar, a lanzar. Pero ellos ya tienen adentro lo que Dios quiere que sea. Nosotros no tenemos que empujarlo, no empujarlos, que diles que yo quiero que tú seas esto, o es que trabaja para hacer. No. Ellos ya tienen, nosotros tenemos que descubrir lo que Dios ya el Creador ha puesto en ellos sus dones y sus talentos, y nosotros como padres y responsables de ellos aquí en esta tierra, nosotros debemos investigar. Eso nos decía alguien en nuestro live de Instagram, y es que nosotros debemos como investigar para qué Dios los tiene aquí. Esa es nuestra responsabilidad. Somos investigadores en la vida. Claro, era como que uno tiene una hoja en blanco y en vez de diseñar el hijo que tú quieres, es darte cuenta lo que ya Dios hizo con ese hijo para tú darle esas instrucciones y ese camino a seguir. Exacto. En la parte financiera, complicada, ¿cierto? Complicada, porque ahí de pronto es otro tema donde siempre nos quejamos, que me falta, es que no me alcanza, es que lo que tengo no es suficiente. Cambiemos esa forma de hablar, esa forma de pedirle a Dios. O sea, Dios, yo creo que ya cumplí un ciclo en este trabajo y estoy pensando buscar otro porque quiero tener esto, quiero tener esto para mi familia, pero que sea ese sentimiento limpio de tu corazón, del querer algo, querer algo material no está malo, querer subir en una posición laboral no está malo. Pero si está malo es bajo qué la intención del corazón. La intención de tu corazón. Exacto. ¿Qué intención tienes para eso? ¿Solo por el dinero? ¿Solo por aparentar? ¿O realmente ese crecimiento personal que estás necesitando? Y recuerda que todo proviene de Dios. Cuando tú entiendes que todo lo que tienes te lo dio Dios, tu visión del dinero va a ser distinta. ¿Sí? Hay algo buenísimo también para reconocer en esta parte de las finanzas, y está en Primera de Tesalonicenses 5:18, es que sé vivir en la escasez y en la abundancia. Es algo importantísimo entender, porque para poder tener ese bienestar en las finanzas debemos pasar por esas dos pruebas: tener poco y tener mucho. Recordando también un versículo que me gusta mucho, y es que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te daré. No es posible, te pondré. No es posible que yo no tenga la capacidad de administrar lo poco que tengo y esperar que Dios me dé un resto de dinero cuando no sé cómo hacerlo. Entonces es importante que en esa parte de las finanzas, en vez de quejarnos o de ver la vida del otro, que a veces pues tiene mucho más cosas materiales que nosotros, nos demos cuenta que hay un propósito y un llamado en cada uno diferente, y que hay que pedirles a Dios, o sea, si yo estoy en esta situación, dime qué hago para poder llegar a eso que yo tanto quiero. Y por último, el tema de la salud. En el tema de la salud, a mí esto me encanta, la verdad, porque siento que de esa manera a mí Dios me está formando, y es a través de mi cuerpo y de mi salud. Él muchas veces me habla con respecto a cosas que han estado en mi corazón que yo no he sanado. Entonces, a veces nos quejamos o nos llenamos de amargura, de odio, por situaciones que hemos vivido en nuestra vida, pero no nos detenemos a pensar por qué ese dolor en el cuerpo pasa por esto, pasa por lo otro. Todo tiene una razón. Y muchas veces es somatizando esas amarguras, esas faltas de perdón y esas situaciones que uno no ha entregado a Dios para que le ayude a uno a sanar, ¿no? Entonces yo creo que en la parte de la salud es importante que si tenemos una queja, tratemos de, como decíamos al principio, encontrar la raíz. Encontrar la raíz y como siempre, o sea, tratemos de que no sea queja, tratemos de que eso sea esa conversación o comunicación con nuestro papá, contarle lo que sentimos, y ahí segurísimo nosotros vamos a encontrar esa retroalimentación del por qué, y él te va a ir mostrando, va a utilizar personas para que te des cuenta, o lo que lees, o la palabra, o mejor dicho, él busca la manera de cómo hacernos responder nuestras inquietudes. Muchos dolores físicos son a causa de nuestras cargas, nuestra falta de perdón, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras cosas oscuras que tenemos en el corazón. Todo eso se refleja físicamente. Total, porque a veces creemos que es en nuestras fuerzas que podemos solucionar todo, pero como decíamos al principio, definitivamente Dios sabe por qué nos creó con debilidades y con todo este tipo de cosas que no están en nuestro control, porque ahí es donde nosotros le damos la gloria a Él y le entregamos todo para que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos. Así es, ¿cierto? Entonces,
Recordemos esto, antes de quejarnos, agradezcamos y démosle gracias a Dios por todo y en todo momento. Chao.